Vayan conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Voy a leerlo en la versión que lo tengo aquí en estos momentos. Y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, en otras palabras, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en todas las cosas que comiences. Amén. Me llamó algo la atención mientras meditaba en este versículo, ¿verdad? Que no me había sido alumbrado anteriormente, y es que aunque lo hemos mencionado, estuvimos hablando que este era el segundo: esfuérzate y sé valiente. ¿Se recuerdan de eso? Y también enfatizamos que este era el único que decía: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Pero cuando nosotros vamos a la palabra solamente, la palabra solamente significa únicamente y exclusivamente. ¿Ok? Y cuando comenzamos a empatarlo con lo que dice el versículo, podemos ver que para Dios existe una prioridad. Amén. La prioridad de Dios tiene que ver con la palabra. Amén. Pero pastor, ¿cómo es que la prioridad de Dios tiene que ver con la palabra? Pues ya más adelante en esta enseñanza te lo vamos a traer. Amén. Pero ¿qué fue lo primero que usó Dios en el principio? La palabra. Y dijo Dios: sea la luz. Amén. Entonces, Dios le da una prioridad a la palabra. En el primer esfuerzo te dice valiente, ni en el último te dice solamente. Sino que en este segundo, cuando habla de la palabra o se refiere a la palabra, te dice solamente, únicamente, exclusivamente, esfuérzate. Y después te dice: y sé muy valiente. Estas dos palabras resaltaron en mí: el solamente y el muy. Amén. Porque como estamos hablando de muy, estamos hablando de demasiado, bastante, más de lo que hay, o más de lo que sería la normalidad. Amén. Alguna vez he escuchado la expresión: este hombre es muy tacaño, muy maceta. ¿Muy qué? Muy codo. Right? So, ¿qué está tratando de decir ahí? ¿Qué estás tratando qué mensaje estás tratando de enviar? Que no solamente es un codo, o no solamente es maceta o tacaño, sino que es más que lo que tú le dirías a cualquier otra persona normal, right? Entonces, él está diciendo solamente y muy, solamente esfuérzate, únicamente, que ese sea tu único enfoque, pero también añádale a tu esfuerzo más esfuerzo, añádale a tu valentía más valentía, que no solamente sea vencedor, sino que sea más que vencedor, que no solamente sea valiente, que seas más valiente. ¿Para qué? Para cuidar y guardar, para ser conforme a lo que está escrito en la ley, en la palabra. Entonces, requiere un enfoque exclusivo, un enfoque único a la palabra, y requiere una valentía mayor para simplemente guardarla y hacer conforme a lo que ella está escrito. Amén. A veces la valentía que Dios nos expresa a nosotros es muy diferente a la que nosotros pensamos cuando la escuchamos. Y dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes, en otras palabras, no te desvíes de ella, ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que comiences, que emprendas. Amén.
Entonces, hoy vamos a continuar lo que comenzamos la semana pasada, el resultado de no apartarse. Y voy a entrar rapidito a los puntos. El primer punto que quiero compartir es: no apartarse de la palabra es permanecer o mantenerse. No apartarse de la palabra es permanecer o mantenerse. Amén. Entonces, una de las cosas que Dios le dice a Josué en este versículo 7 es: no te apartes de ella. Dile al que está a tu lado: no te apartes de ella. Amén. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Ok? Entonces, permanecer en la palabra viene siendo lo mismo que andar en ella. ¿Sabías eso? Te está diciendo que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Entonces te está diciendo que permanezcas, pero a la misma vez te está diciendo que camines en ella. Permanecer y no apartarse ni a diestra ni siniestra te está dando a entender que hay un movimiento. Amén. Porque si estás quieto en algún lugar, estacionado, si estás estacionado y estás quieto, no hay lugares a irte ni a la izquierda ni a la derecha. Solamente cuando hay movimiento es que tienes la opción de desviarte a la izquierda, a la derecha, o a la derecha y a la izquierda. Si no hay movimiento, no hay opción. Pero cuando hay movimiento, hay opción. Por eso es que dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Amén. Porque permanecer en la palabra también puede equivaler caminar o andar en ella. ¿Ok? Entonces, viene siendo el equivalente de andar en ella. Por eso que dice: no te apartes de ella. Entonces, andar en la palabra es andar en la verdad. ¿Ok? Mira lo que dice tercera de Juan, versículo 3 y 4. Tercera de Juan 3 y 4, por favor. Capítulo 1, tercera Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. Permanecer en la palabra viene siendo lo mismo que andar en ella. Amén. Y cuando hablamos de andar en la palabra, estamos hablando de andar en la verdad. No voy a pedirles que vayan y busquen este versículo, pero les voy a leer lo que dice Juan 17, 17. Amén. Juan 17, 17 dice: palabras dichas por Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la verdad. Amén. Entonces, Dios le está diciendo a Josué: permanece en mi palabra, permanece en la ley, permanece, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Entonces le está diciendo: permanece en la verdad. Amén. Porque Jesús dijo que la palabra es la verdad. Entonces mira lo que dice tercera de Juan capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. ¿Quiénes vinieron? ¿Quién? Y dieron testimonio de tu verdad. ¿De qué dieron testimonio los hermanos? ¿De qué? Ok. De cómo andas en la verdad. Right? Entonces, hemos aprendido, ¿verdad? Si se recuerdan, hemos aprendido que nuestra realidad no es nuestra verdad. Que nosotros somos testigos de los hechos. Los hechos que ocurren en nuestra vida no es la verdad, son nuestra realidad. Amén. Porque hemos enseñado que la verdad es
la palabra. La realidad puede ser los hechos de los cuales tú eres testigo, pero no es la verdad, porque la verdad siempre se va por encima de la realidad. La realidad puede verse para nosotros como una verdad, pero no lo es. Porque la verdad es solamente una. Y la palabra no es solamente la verdad, sino que la palabra también es Jesús. Le dijo a los fariseos, las escrituras dan testimonio de mí. Right? Entonces, cuando hablamos de nuestra realidad, no podemos adaptar esa realidad como una verdad en nuestra vida, porque cuando la abrazamos o la adaptamos como una verdad en nuestra vida, terminamos aferrándonos a ella. Por eso es que se nos hace tan difícil convertirnos en uno con la verdad, porque ya somos uno con nuestra realidad. Te lo compruebo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha inquietado a hacer algo que tiene que ver con la verdad, o simplemente meterte en la palabra que tiene que ver con la verdad, pero tú has permitido que tu realidad sea la que te separe? ¿Cuántas veces Dios ha bregado contigo personalmente en tu vida, tratando de bregar contigo para que tú y la verdad sean uno, pero tu realidad sigue siendo el estorbo que los separa? La realidad es, y no digo la verdad porque la realidad es limitada, pero la realidad es que la mayoría tienen a la realidad en primer lugar y a la verdad secundaria. Entonces, Juan está diciendo, me agradó el testimonio que dijeron tus hermanos de cómo tú andas en la verdad. Ellos dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Y cuando hacemos una comparación de lo que dice la palabra sobre la verdad, la palabra está hablando de Jesús, la palabra y verdad. Las tres cosas son una. La palabra de Dios es Jesús. Dice que el verbo se hizo carne y andó entre nosotros. Right? Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces, para hacer una historia complicada, simple, cuando te estamos hablando de no apartarte de la palabra, estamos hablando de no apartarte de Jesús. Amén. Ok, vamos. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese era Juan hablando. Juan estaba hablando a un hombre que se llamaba Gallo. Y estaba expresándole su alegría. Pero no expresándole su alegría por el bello ministerio que tenía. No expresando su alegría porque él demostraba una apariencia de un hombre intocable. No expresando una alegría porque tenía un carro del año o porque dio la mejor ofrenda. Él estaba expresando su alegría porque en Gallo existía una verdad en la cual él también andaba.
No es lo mismo hablar de la verdad que andar en la verdad. Y aquí es donde muchos cometen errores. Porque simplemente porque alguien venga a hablarte de la verdad, no significa que esa persona está en la verdad, pero lamentablemente la mayoría de las veces nos engañan. Nos engañan por el hecho de que conoce la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque sabe mucho de las Escrituras. Eso no importa nada si no tienen un caminar dentro de la verdad. Y tú no puedes conocer si alguien anda en la verdad con simplemente escucharlo. Tú tienes que observar sus pasos. Por eso es que él se había regocijado. Porque él dijo, dieron testimonio de tu verdad y de cómo tú andas en la verdad. En otras palabras, lo que Juan le está diciendo a Gallo es, lo que la gente está hablando es de lo que están viendo de ti. Si te das cuenta, nunca le mencionó de cómo tú hablas de la verdad. Le mencionó de cómo anda en la verdad. Y por eso fue que Dios le dijo a Josué, no te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. No permitas que nada te desvíe. Y tú sabes qué era lo que podía desviar a Josué de la palabra. ¿Alguien que me lo puede decir? Si alguien sabe, lo mencionamos aquí. Yeah, that could be one thing, but I'm looking for something specifically. Lo que podía apartar a Josué de la verdad era la realidad. Cuando se parara frente a los gigantes que tenía que tumbar, cuando tenía que conquistar a la tierra prometida. Cuando se presentaran todos los desafíos delante de él. Eso lo podía él llevar a alejarse de la palabra. Y es nuestra realidad la que nos lleva a alejarnos de la palabra. Es más, te digo un poquito más. Hay muchos que se aferran a la palabra en los momentos difíciles. Pero la realidad de los momentos buenos te alejan. La mayoría de nosotros nos aferramos a Dios cuando estamos bajo ataque. Hay unos que se apartan y se alejan cuando están bajo ataque, pero la mayoría se aferran cuando están bajo ataque. Pero cuando el ataque se va, esa realidad nos desconecta, porque todo está bien. Hay unos que los desafíos los pueden desviar de la palabra, pero hay otros que la paz, la tranquilidad y la calma los pueden alejar de la palabra. Pero no puedes permitir que ninguno de los dos te aleje. Amén. Entonces dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El oír que mis hijos. Ahora, ¿quién le llevó la noticia a Juan? ¿Quién fue? Está ahí. ¿Ah? Mira, pues Yari acaba de llegar y ella sabe quién fue el que le envió la noticia. ¿Quién fue? ¿Quién? Los hermanos. ¿Qué significa eso? Que tus hermanos están pendientes a ti. Yo lo vi en Walmart, yo la vi en Walmart, había tremendo revolú allí, yo no sé qué estaba pasando, yo salí corriendo. Se le abrieron las puertas. Oh, sí, no, yo lo vi los otros días. Oh my God. La luz había cambiado a verde.
Y viene uno y le pasa por el lado y lo corta. Y yo vi a fulano que no escuché lo que dijo, pero yo sé que la boca me dio miedo. Sí, porque siempre es un hermano el que te coge. Y uno trata de disimularlo. Siempre es un hermano. Entonces, también me llama mucho la atención que para Juan la opinión pública no era importante, sino la opinión que tenían los hermanos. Y me lleva cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después que ellos dijeron, Juan el Bautista, uno de los profetas, él le dijo, ahora, ¿quiénes dicen ustedes? Sí, entonces, la opinión de nuestros hermanos o de nuestro círculo de congregación es bien importante. Claro está que hay unos que siempre van a calumniar, otros van a hablar mal, pero hay personas que sí hablan la verdad. Que sí van a venir con unas noticias de lo que verdaderamente está ocurriendo. Que si andas en la verdad lo van a decir y si andas en la mentira también lo van a decir. Que no importa en dónde estés andando, ellos van a decir lo que ven. Ok. Entonces, para que seas prosperado en todas las cosas, amén, para que progreses, necesitas andar en la verdad. Andar en la palabra. Es necesario. Comienza por la palabra. Es necesario. Donde debes iniciar tu vida espiritual debe ser ahí. Fue por la palabra que tú comenzaste a creer. Tú no llegaste a un servicio por primera vez en tu vida y lo primero que hiciste fue orar una hora. Tú quizás te sentaste en la parte de atrás, tranquilito, nadie me moleste, y la palabra fue lo que tuvo una atracción en tu vida y ahí decidiste aceptar el anuncio que recibiste y venir a Jesús. Amén. Entonces, para que seas prosperado en todas las cosas, para que progreses, necesitas andar en la verdad sin apartarte a un lado ni a otro. Pastor, pero ¿qué pasa si me aparto? Regresa. Jesús dijo que el Espíritu nos iba a recordar todo lo que Él nos enseñó. Y si nos estamos desviando y tenemos nuestro espíritu despierto, el Espíritu Santo nos va a dejar saber que nos estamos desviando. Y es ahí donde tú tienes que otra vez realinearte, reenfocarte. Entonces, el resultado de no apartarte de la palabra es la prosperidad en todas aquellas cosas que tú comiences. Lo dice ahí en Josué 1:7. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que comiences. ¿Y cómo una persona puede sacar una conclusión de que algo que comenzó progresó? Porque terminó lo que comenzó. ¿Y cuántos han comenzado algo que dejan a mitad? Comenzamos y lo dejamos a mitad. Usamos todas las excusas posibles para dejarlo a mitad. Contar que la excusa me beneficie a lo que yo me estoy sintiendo y lo que estoy sintiendo ahora. Para no poner ese esfuerzo por encima del esfuerzo que te mandaron a tener, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. Dale una dosis más a tu valentía.
Entonces, es necesario andar en la verdad. Como le dije, hablar de la verdad no garantiza estar andando en ella. Hablar de la verdad y no andar en ella es lo mismo que honrarlo de labios y tener en nuestro corazón lejos de él. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, habla de la verdad, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, como le dije, andar en la verdad es lo mismo que permanecer en ella. También es lo mismo que permanecer en Jesús. Como le dije, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Punto número 2. Puntito número 2. Permanecer en la palabra ocasiona una prosperidad interna. Permanecer en la palabra ocasiona una prosperidad interna. Punto número 2, permanecer en la palabra ocasiona una prosperidad interna. Cuando hablamos de prosperidad, hablamos de un progreso. Amén. Hablamos de un progreso. Hablamos de una expansión, hablamos de éxito. No solamente cuando se habla de prosperidad tiene que ser referente al dinero. Amén. La palabra prosperidad es una palabra que abarca mucho más que simplemente dinero. Amén. Habla de éxito, expansión, progreso. Eso es prosperidad. Amén. Entonces, cuando permanecemos en la palabra, experimentamos un progreso interno. ¿Ok? Experimentamos un progreso interno. ¿Cómo tú puedes identificar a una persona que permanece en la palabra o que está permaneciendo en ella? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Cómo tú como persona, si tú estuvieras identificando o tratando de identificar a una persona para ver si verdaderamente esta persona está permaneciendo en la palabra o caminando en la palabra o no, ¿cómo tú sacarías la conclusión? ¿Ah? Por los frutos. Uh-huh. Por los frutos. Por los frutos, ajá, también. Cuando hablamos de interno, estamos hablando más o menos de en cuanto a madurez, sabiduría. Hablamos del hombre interior de nosotros. Nuestra alma, nuestro espíritu. Que la madurez, la sabiduría con la que habla, su humildad también. Puede ser, sí, podemos usar eso también. Podemos usar eso también. Ajá, también podemos usar eso, sí. ¿Alguien más? Va a dar testimonio de que habla la verdad. Ajá, también. Podemos usar eso. ¿Alguien más? Cambia su estrategia también. Todos respondieron bien. Amén. Ahora, yo les voy a enseñar de la manera que yo identificaría a una persona y ver si anda o no en la verdad. ¿Ok? Cuando nosotros andamos en la verdad, nuestro interior comienza a progresar. Ejemplo, ¿ok? Comenzamos un proceso de transformación donde experimentamos unos cambios que antes no podíamos experimentar a causa de que nuestro ser interior no estaba en prosperidad. ¿Ok? La palabra
lleva a tu hombre interior a progresar. Y cuando tu hombre interior progresa, comienzas a experimentar cambios. Amén. Meterte dentro de una religión no te lleva a prosperar internamente. ¿Ok? Cambios externos que tú hagas por tu propia cuenta no te llevan a experimentar un cambio interno. ¿Ok? Miren lo que dice la palabra ahí mismito en 3 de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Permanecer en la palabra ocasiona una prosperidad interna. Amén. Cuando estamos sin Cristo, nuestro interior está en bancarrota. Somos dominados por todo deseo, por todo apetito, por todo tipo de atadura. Amén. Pero cuando venimos a Cristo comenzamos un proceso de transformación. Pero tú puedes identificar entre aquellos que están progresando y aquellos que se quedaron estancados. Y es si están permaneciendo en la palabra. Tú puedes identificar a una persona que no está progresando porque no permanece en la palabra. Si hay una persona que no está progresando en su vida espiritual es porque no ha permanecido en la palabra. Amén. Mira lo que dice 3 Juan 1, 1 y 2. Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? ¿Qué? Entonces, Juan le estaba diciendo a Agayo que su alma estaba prosperando. Y después le dice que estaba alegre del testimonio que los hermanos estaban dando de su verdad y cómo andaba en la verdad. Amén. Entonces, tú puedes identificar a alguien que internamente está progresando cuando tú comienzas a ver que en ellos hay una transformación y que están ocurriendo cambios en sus vidas. No es lo mismo entrar a una iglesia y comenzar a cambiar tu manera de vestir, manteniendo todavía los mismos hábitos, a que quizás no cambies completamente una manera de vestir, pero en tu vida haya habido una transformación. Antes le metía las manos a cualquiera. Todavía sigue con las pantallas puestas, pero ahora no le mete mano. Antes le decía 2 o 3 a cualquiera. Todavía sigue con los maones y sin falda, pero ahora se queda callada. Ahí es donde tú sabes cuando hay una transformación, cuando tu alma está progresando, cuando tu alma está prosperando. Entonces, el deseo de Juan era que prosperara en todas las demás cosas. Cuando vio la prosperidad interna primero. Y la prosperidad interna viene a consecuencia de permanecer en la palabra, permanecer en la verdad, permanecer en Jesús. ¿Están entendiendo? Entonces, una persona que no tiene progreso espiritual es una persona que su alma no está progresando a causa de no andar en la verdad. Y sabemos que andar en la verdad es andar en Jesús, en su palabra. Tú no puedes culpar a nadie por tu falta de prosperidad espiritual. Tú no puedes culpar a nadie. Si no estás prosperando espiritualmente, la culpa es tuya. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ustedes, pedid todo lo que desees y yo lo haré. Él le dijo a los judíos
que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Si no permaneces, eres un discípulo falso. Eres un aguajero. Estás aparentando. Es una apariencia. Ok, vamos a seguir. Entonces, permanecer en la palabra ocasiona una prosperidad interna. Entonces, ¿cómo tú puedes saber o identificar si estás experimentando esa prosperidad interna? ¿Qué nos dijo? Ahí está, ¿sí? Por la prueba. Los conflictos. Los conflictos que tú tienes que enfrentar te dejarán saber, te enviarán un mensaje. Los conflictos te enviarán un mensaje. Te van a dejar saber o confirmar si has progresado o no. Entonces, pastor, ¿cómo puedo saber o identificar que he progresado? Chequeate el pulso. Mide tu resistencia. Si todavía reaccionas de la misma manera que antes, entonces no ha habido un progreso. Y no es porque falta que llegues más días a los servicios, es que no estás permaneciendo en la palabra. Porque todos han recibido palabra. Y si no la reciben aquí, la reciben por YouTube. Si no por YouTube, un letrero. Si no tienen que usar un borracho, enviar borracho también. Pero todos han recibido palabra. Entonces, tu progreso depende en lo que has permanecido en la palabra que se te dio. Es ahí donde tú encuentras la prosperidad del alma. Por eso fue que Jesús le dijo, limpia primero el interior del vaso a los fariseos. Porque todo comienza con el interior. Porque en el exterior yo puedo estar maquillado. Mira que está a tu lado, quítate el maquillaje. ¿Y quiere que le diga más? Le digo un poquito más. Yo creo que todos llegan a la iglesia maquillados. Todos. Come on. Si las personas conocieran el verdadero tú. Oh, si las personas supieran lo que tu esposa sabe. Si ustedes vivieran conmigo, yo creo que ustedes no estuvieran aquí en esta iglesia. Si todos vienen maquillados. Algunos hasta que salen por la mismita puerta, otros esperan hasta llegar a la casa, otros esperan el próximo día. Entonces, permanecer en la verdad requiere esfuerzo. Todos somos tentados a desviarnos de la verdad, todos. Una pequeña mentira que el enemigo te tire te puede desviar si no permaneces en la verdad, si no permaneces en la palabra. Una pequeña mentira. ¿Tú sabes qué es una mentira? Que te falta el dinero de la renta. Y lo primero que te llega a la mente es, me van a sacar de aquí. Eso es una mentira. Que el enemigo usa para desviarte de la verdad. Porque si tienes la verdad, lo tienes todo. La verdad no es medida por las circunstancias. La verdad no es medida de acuerdo a la realidad. Nosotros somos movidos y a veces manipulados de acuerdo a la realidad, pero no la verdad. No la verdad. La verdad permanece para siempre. La verdad
es estable. La verdad es inmovible. La verdad es como una roca. Pero nosotros a veces podemos ser como Pedro o Simón, inestable. Hoy creemos y mañana no. Entonces, permanecer en la palabra ocasiona una prosperidad interna. El resultado de cuánto terreno has permitido que la palabra gane en ti, lo vas a poder identificar en el momento del conflicto. Es ahí, en el momento del conflicto, que tú descubres cuánto terreno tú has permitido que la palabra gane en ti. Es ahí. Es en ese momento. Prosperar, ya saben que es éxito, es un progreso, es expansión. Prosperar es un bienestar. Es la mejora de una situación. Eso es prosperar. Amén. Entonces, ya saben, prosperar no solamente dinero. Si tu situación financiera mejora, eso es prosperidad, eso es prosperar. Pero también si tu situación espiritual mejora, eso es prosperidad. Entonces nosotros somos prósperos cuando cada vez que tenemos una necesidad, Dios la suple. Cuando cada vez necesitamos algo, Dios lo envía. Entonces podemos creer la palabra cuando dice que Él nos suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Está ahí, está escrito. Pero ¿por qué no ocurre en mi vida? Porque no lo crees. ¿Y por qué no lo crees? Porque no tienes una relación con la verdad. Por eso. A veces se hace tan y tan difícil. ¿Y tú sabes qué es lo que impide que creamos que la palabra es verdadera? Los temores. Los temores es lo que impide que nosotros creamos que la palabra es verdadera. Porque cuando nosotros comenzamos a permitir que la palabra gane terreno en nuestra vida, va a ocurrir una situación que nos va a llevar a los límites. Y en esos límites existe el temor. Porque después de esos límites lo que tú ves es pérdida, fracaso. Pero es ahí donde tú tienes que ser muy valiente. Para que cuando llegues a esos límites que están cargados de temor, tú puedas sobrepasar esos límites y ver que Dios está en el otro lado. Que el cumplimiento de su palabra está ahí. Que no has visto justo desamparado ni su semilla que tenga que mendigar pan. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que así con Cristo nos dio todas las cosas. ¿Están entendiendo? Es la verdad. Lo que necesita la importancia en nuestras vidas. Yo puedo traerte un mensaje que te haga salir de este lugar pompeado, con los ánimos en el tercer cielo. Pero de nada vale yo traerte este mensaje y verte otra vez el domingo aquí de la misma condición o peor. Entonces, yo no quiero que tú vivas de píldoras. Yo quiero que tú vivas de la palabra de Dios. Que no tengas que buscar el booster cada servicio, sino que tú seas el booster de cada servicio. Entonces, cuando hablo de prosperidad interna, estoy hablando del alma. Amén. La prosperidad del alma viene a consecuencia de no apartarse de la palabra. A consecuencia de no apartarse de la palabra viene la prosperidad del alma. Amén. Número 3. El tercer y último punto.
no apartarse de ella abre puertas a las posibilidades de una prosperidad externa. ¿Okay? No apartarte de ella, no apartarte de la palabra, abre puertas a las posibilidades de una prosperidad externa. Amén. Ahí es tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué? ¿En qué? Entonces, cuando vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, dice, para que seas prosperado en todo lo que comiences, emprendas, en todas las cosas que emprendas, right? So, aquí le está diciendo Juan a Gallo que él desea que él sea prosperado en todas las cosas, y no tan solo eso, y que tengas salud. ¿Qué me puede decir leer lo próximo? Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Ajá. Entonces, está dándole a entender que su alma está prosperando. Pero le está añadiendo el deseo de que sea prosperado en las cosas externas. Mi salud es algo externo. Todas las demás cosas son áreas externas, porque Juan ya se encargó de identificar lo interno, el alma. Entonces, cuando nuestro interior es prosperado, las puertas se abren a que nuestro exterior sea prosperado, pero para poder llegar a esa etapa necesitamos permanecer en la palabra. No puedes desviarte ni a diestra ni a siniestra para que puedas hacer conforme a lo que en ella está escrito y prosperes en todas las cosas que tú emprendas, que tú comiences. Si nuestra alma está próspera, lo que comencemos lo terminaremos. Si nuestra alma está próspera, ya los resultados no se quedan adentro, comienzan a fluir hacia afuera. Pero si nuestra alma no está próspera, lo único que ocurrirá en nuestra vida es que en el exterior nos veremos lindos. Nos veremos como que somos, sin ser. ¿Entienden? Por eso es que la iglesia ha sido equipada a identificar quién es y quién no es por medio de la palabra. Porque la palabra te enseña cuáles son las cosas que nosotros debemos producir, que nos dan a entender que somos. Oh, entonces, él le dice, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad. Los hermanos llegaron a mí, pero no a hablar mal de ti, no a bochinchar, no a calumniarte, sino que me hablaron de tu verdad y de cómo andas en la verdad. ¿Cómo andas en la verdad? Me hubiera gustado traer un papel, escribirle verdad, 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 y así le puedo enseñar cómo es que se anda en la verdad. Entonces, no me sorprende porque la prosperidad es la naturaleza de la palabra de Dios. Es la naturaleza.
Incluso su voluntad está diseñada a prosperar en nuestras manos. Su voluntad. Mira lo que dice la palabra. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Alguien que me lo pueda leer, por favor, un valiente, una valiente. Isaías 55:11. 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. ¿Alguien más que me lo lea? Me gustó escuchar eso. ¿Dice? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yes. Kevin? Okay. One says, it is the same with my word, and I send it out, and it always brings us through. It will accomplish all I want it to, and it will prosper everything I send it. Amén. Este versículo está tremendo. Podemos estar aquí toda la noche hablando de este versículo. La nueva traducción viviente está muy bien también. Dale. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Wow. Dice, así será mi palabra. Es Dios hablando por medio del profeta. ¿Qué está dando a entender Dios en esas primeras frases? Así será mi palabra. Está especificando una cosa en específico y es tu palabra. No será tu palabra o la palabra de fulano o la palabra de fulana, sino así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, la palabra de Dios que sale de su boca está diseñada a algo. ¿Cómo? Está programada a algo. Está preparada para una cosa en específica. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Ok, so, ¿qué está diciendo? Que su palabra, escúchalo bien, que su palabra es como un boomerang. Es decir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, indicando que vuelve a él, pero vuelve llena, cumplida. Yes. Vamos a seguir, espérate, que todavía no termino el versículo. Sino que hará lo que qué. Lo que qué. Oh, amén, lo que él quiere. ¿Y cuánta gente están tirando palabras en contra tuya para que hagan lo que ellos quieren? ¿Cuántas personas han tratado de manipular la palabra para que haga lo que ellos quieren y han quedado en vergüenza? Dios dice que hace lo que Él quiere. Amén. Le voy a enseñar algo ya mismo. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. ¿Será qué? En aquello para que la envié. Entonces, Dios envía su palabra. Él garantiza que no vuelve a él vacía. Él garantiza que prospera en aquello para lo que Él la envió. Pero aquí está el punto donde muchos podemos terminar confundidos. Pastor, a través de mi vida
he visto personas sobre las cuales Dios ha hablado y esa palabra no cumplirse. Pregunta sobre Saúl. La palabra no es diseñada para prosperar en ti, es para prosperar para aquello para lo que le envió. Pastor, pero he conocido ministros, he conocido pastores, he conocido gente que Dios habló sobre ellos, incluso tuvieron un comienzo hermoso, pero de repente cayeron, pecaron y fracasaron y hasta el día de hoy no se han vuelto a levantar y algunos hasta han muerto. La palabra de Dios no prosperó. ¿Quién dijo eso? Él dice, será prosperada en aquello para que la envié, no en aquello a quien la deposité. Dios depositó una palabra en Saúl para el reino. Dile que está a tu lado, si no prospera en ti, va a prosperar en otro. Porque la palabra no se compromete con nadie. La palabra está comprometida con Dios. Por eso es que cuando Él envía, prospera. Pero si no prospera en ti, prospera en otro, porque a Él no regresa vacía. Por eso es que tú puedes ver cómo Dios ha hablado sobre muchas personas, sobre planes gigantescos, propósitos grandes, y no se ha cumplido. Incluso algunos se han ido hasta prematuramente, pero no es que la palabra de Dios fracasó, porque la palabra de Dios sigue prosperando. Y esto es lo que todos tienen que entender. Porque tú sabes cuántas personas yo conozco que se han arrepentido de que Dios prometió algo en mi vida y Él lo va a cumplir y ellos no están haciendo nada. Si Dios cumple, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios te dio la palabra a ti, pero si no prospera en ti, va a prosperar en otro. Por eso fue que cuando no prosperó en Saúl, levantó un David. Oh, come on. Si no prospera en ti, va a prosperar en otro. Y sabes que no, mira, una señal de que cuando la palabra que Dios te dio no prosperó en ti y prospera en otro son los celos. Oh. Cuando tú comienzas a ver que lo que Dios habló sobre tu vida comienza a cumplirse en otra persona y comienzas a experimentar celos, ya tú sabes que la palabra está prosperando, pero no en ti, porque no hiciste lo que Él te pidió que hiciera. Por eso fue que en él se levantó celos en contra de David. Saúl quería matar a David. Estuvo un promedio de 10 años persiguiendo a David. David estaba en los desiertos, en las cuevas. David estaba en los bosques. Por donde quiera que David se metía, ahí estaba Saúl detrás de él. Porque Saúl ya sabía que la palabra de Dios no había prosperado en él. Y David, un hombre lleno de defectos y debilidades, cometió unos pecados horribles. Mas sin embargo la palabra prosperó en él. ¿Sabe por qué la palabra de Dios no prosperó en Saúl? Porque él no andaba en la verdad. Él andaba en la realidad. Se puso a hacer el sacrificio que le tocaba a Samuel porque el pueblo le andaba en la realidad. Se dejaba dominar por las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. No mató ni eliminó a los amalecitas. Se quedó con el rey, con las vacas y con el ganado. Porque decidió quedarse con lo mejor. Cuando ya Dios le había dicho que los eliminara a todos. Él no andaba en la verdad. Y cuando no andamos en la verdad, podemos recibir un reemplazo. Por eso es necesario, iglesia, porque hoy estás tú aquí y Dios te está diciendo, regresa al libro
y sigues descansando en la misma almohada y en la misma comodidad y en la misma pereza una y otra vez, que no sea que Dios envíe unos cuantos por esas puertas que provoquen que lo que Dios habló sobre ti se cumpla en ellos. Porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hará y prosperará en todo aquello para lo que él la envió. Para lo que él la envió. Dile que está a tu lado: mi palabra que Dios me ha dado no va a prosperar en ti, porque me voy a poner las pilas. Dice amén. Ponte de pie, iglesia. Entonces, la palabra de Dios no prosperó en Saúl porque Saúl no andaba en la verdad, pero prosperó en David porque David, aunque era débil, andaba en la verdad. Si no prospera en ti, prosperará en otro, pero va a prosperar. La palabra va a prosperar. Amén. Va a prosperar. Y prosperarán aquellos que no se apartan de ella, ni a diestra ni a siniestra. Aquellos que a pesar de todo se mantienen firmes en ella y la ponen en el primer lugar. En aquellos que no son inestables con la palabra, sino aquellos que tienen una estabilidad profunda. Y para poder permitir que la palabra prospere en tu vida, tienes que soltar la inestabilidad espiritual. Y lo dejo con este versículo, amén, que me hubiera gustado profundizarme en él también, pero dice Juan 8, 31 y 32, amén. No lo tienen que buscar, pero si pueden escribirlo para referencia, lo pueden hacer. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, ¿en qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, te está diciendo que identificarte como discípulo depende de si permaneces en la palabra o no. Y dice: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, los judíos creyeron, como cada uno de nosotros. Pero le faltaba ahora otro paso: permanecer. Tú crees y permaneces. ¿Ok? Si crees y no permaneces, no te conviertes en discípulo, porque discípulo es un seguidor. Pero si crees y permaneces, eres promovido a discípulo. Y cuando eres promovido a discípulo, porque el discípulo es un seguidor, el discípulo es el que permanece en la palabra, dice que vas a conocer a alguien, te van a introducir a alguien. Dile que te van a introducir a alguien. Cuando crees, permaneces, eres promovido. Y cuando eres promovido, te introducen al presidente, te introducen al jefe, te introducen al cheche. Y dice: y conocerás la verdad, y la verdad. ¿Saben cuál es el error que muchos hemos cometido conceptualmente? Que automáticamente cuando venimos a Jesús y creemos en Él, todo tiene que desaparecer. Pero de acuerdo a Jesús mismo, después de que los judíos creyeron, tenían que permanecer en la palabra para convertirse en un seguidor que iban a conocer la verdad que lo iba a libertar. Y tu libertad depende de cuánto tiempo te toma permanecer en la palabra y ser promovido. Amén. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra que tú nos has dado en esta preciosa noche.